¿Era Satanás el director de alabanza en el cielo? ¿Fue Satanás quien poseyó a la serpiente en el huerto del Edén para provocar la caída de Adán y Eva? ¿Era Satanás un querubín en el cielo? Se refieren los libros de Ezequiel capítulo 28 verso 14 e Isaías 14:12 a la caída de Lucifer. ¿Es Satanás un personaje verdadero en la Biblia hebrea? ¿Es Satanás un mito o una realidad ontológica? Si Dios sabía que Lucifer se iba a rebelar contra él en el cielo, ¿para qué entonces lo creó? Estas preguntas son las que se suscitan en las mentes y en los corazones de las personas cuando se trae a colación el tema de quién es Satanás o el diablo, como muchos también le llaman. Hoy en Dura Verdad vamos a investigar a través de las escrituras quién es en realidad el personaje de Satán, quién es este místico y polémico ser que mayormente en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento es donde más hace aparición él o donde más se menciona de este ser. Bienvenidos a Dura Verdad para que hoy podamos investigar un tema fascinante y a la misma vez controversial. ¿Quién es Satanás? ¿Quién creó a Satanás? Bienvenidos. Hablar de el Satán o Satanás es hablar de una de las marcas que más ha vendido y aún sigue vendiendo en la actualidad. Hablando en términos comerciales, señores, este personaje, ya sea una verdad para muchos o un mito para otros, la verdad es que Satanás es una de las figuras más emblemáticas, tanto en las religiones del mundo como en el cine, en la industria de la música, en la literatura, en el arte, en las teologías denominacionales, en los libros, en las revistas, en series, en televisión, en fin. Este personaje, el Satán, tiene un alto nivel de popularidad. ¿Y qué decir? Que cuando se habla de Dios o de Yeshua o Jesús de Nazaret, no se puede dejar a un lado la figura de ese archienemigo llamado Satán. Nunca en un círculo religioso se podrá hablar de Dios o de Yeshua de Nazaret o Jesús sin antes tener que mencionar a Satanás como el enemigo de Dios, de Jesús, de la creación y de todo lo bueno que hay en la tierra. El Satán. La pregunta que muchos se han hecho: ¿quién creó a Satanás? Muchos dicen Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucifer. Pero él se convirtió en el diablo o en Satanás cuando aspiró al trono del Altísimo. Pero en realidad menciona o presenta o enseña la Biblia hebrea a este épico personaje como un ser ontológico o lo presenta como una idea o como un concepto. Todo esto, todas estas interrogantes, vamos hoy a resolverla aquí en Dura Verdad. Hablando verdades sin censuras, sin censura. Primera instancia, la mentalidad de Occidente, de Medio Oriente también, ya sea que la persona pertenezca a un grupo religioso o no pertenezca a ningún grupo religioso, la verdad es que Satán es el pan, si me permiten la expresión, de cada día. Hay debates teológicos, hay conversaciones épicas sobre si Satán existe o no existe, si es la invención del hombre o es una criatura
más de Dios, del Creador, del Supremo. Entonces, hoy vamos a investigar la figura del Satán o Satanás. Siempre la gente cuando habla de Satán no lo puede vincular a otra cosa que no sea la maldad, la violencia, el buscar al ser humano para engañarlo, atarlo, envolverlo en la falsedad y al final llevar su alma al infierno. Eso es lo que postula, lo que enseñan las diferentes escuelas teológicas religiosas. O sea, Satán es un archienemigo, es como la figura de un niño travieso que no se está tranquilo, que anda siempre haciendo maldades, metiéndole los pies a las personas para que resbalen, para que caigan, provocando accidente, muerte, violación, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa es la figura que se tiene de Satán. Es un ser malvado que nunca se sacia de hacer el mal. De hecho, cuando una persona comete actos delictivos horribles, el primer epíteto que le dan es el de Satán. Ese es el diablo encarnado. ¿Por qué? Porque la gente interpreta que el autor de todo mal, de todos los daños que hay en la tierra, y aún remontándonos al principio, a la creación del hombre, según el relato bíblico de Génesis, Satán fue el causante del mal. Él fue el causante del pecado en Adán y Eva. Eso es lo que nos proyecta, ¿ok? No voy a decir que nos proyecta la Biblia hebrea, porque la Biblia, cuando hablo de la Biblia hebrea, hablo del Antiguo Testamento. En Génesis, cuando presenta la conversación de Eva con la serpiente, en ningún momento dice que haya ahí detrás de la serpiente un ser, un ente que esté poseyendo a la serpiente. Simplemente el texto dice, en Génesis, capítulo 3, el verso 1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que había en el huerto. Y de ahí parte el texto hablando de una conversación que establece la serpiente con Eva. Y usted conoce bien la historia y no quiero abundar sobre ella porque me quitaría tiempo llover sobre mojado. Todo el mundo conoce esto, sea creyente o no creyente, ateo o no ateo. La narrativa de Génesis, capítulo 3, eso es conocido en el mundo entero. La conversación de un animal, una serpiente en este caso, que era astuta más que todos los animales del huerto, que establece la conversación con la primera mujer, según el relato bíblico, para llevarla a la desobediencia del Creador y posteriormente a la muerte y a la perdición total. Ahora bien, en primera instancia, yo quiero que nosotros analicemos desde la perspectiva de la Biblia hebrea. ¿Quién es Satán o qué es Satán o Satanás? Estudiemos la etimología de la palabra. En primera instancia, Satán o Satanás es el nombre con el cual se conoce en la mente del ser humano a este supuesto ser que causa daño, muerte y todo tipo de males en la tierra. El nombre Satanás o Satán viene del hebreo Satán o Hasatán. Y este nombre lo que significa es adversario, quien se opone u opositor. Aunque luego se le menciona a Satán como un espía errante de Dios sobre la tierra. Es decir, él es el que es detronado, por decirlo así, permítame la expresión, él es echado fuera de la gloria del Eterno y pues se dicen que él era el guardián del santuario, de la presencia, del trono de Dios y que anheló ser semejante al Creador porque observó en uno de los espejos del cielo, me imagino, su belleza, su esplendor y él sintió el orgullo de que era tan hermoso que él debía ocupar el lugar del Altísimo. Es decir, él se vislumbró a sí mismo, se auto proclamó tan hermoso, tan sabio, que él no podía estar en otro lugar que no fuera en el trono del Altísimo. Y hay unos textos por ahí que se usan para presentar la caída de Satán que estaremos analizando en unos minutos, si usted me lo permite. Entonces, Satán también, Satán o Satanás del hebreo Hasatán, en el latín luego
se conoció como diabolus, que a su vez esta palabra diabolos o diabolus viene del griego diabolos, y diabolos significa calumniador. Entonces, esto fue traído del griego, del hebreo al griego, que es la versión que se conoce como Septuaginta. Cuando se hace la versión Septuaginta, que es la primera versión del hebreo, de la Biblia hebrea, al griego. De ahí el Satán, el adversario, el que se opone, vino a convertirse en diabolos, ¿okay? Que es el calumniador, perdón. Entonces, este diabolo o Satán o Hasatán es el que acusa, el que se opone, ¿okay? Y diabolos, en el término griego, del verbo diabólico, también proviene la palabra diabayen, así, diabayen, y significa poner obstáculo. Entonces encontramos la palabra diabolos también con el significado de adversario, el enemigo, quien se opone, quien hace la guerra. Entonces, en la Biblia de los 70, como le mencioné, si se conoce la Septuaginta, la Biblia de los 70, el término Satán vino a significar enemigo, adversario, acusador. Y posteriormente será traducido por diabolos o calumniador, maledicente, de donde se deriva la palabra diablo. Así llegó la palabra diablo a nosotros, ¿okay? Pero el término verdadero viene del hebreo de Hasatán o Satán. Y Satán es el que se opone, alguien que se opone. Entonces, la palabra diabolos es la unión de dos palabras, de dos palabras. Número uno, dia, que significa a través, en medio o por la mitad. Y la palabra bayos significa tirar o lanzar. Entonces, en paráfrasis, ¿qué es el diablo? ¿O qué es Satán? El que se pone en medio para lanzar algo. Y en síntesis, para terminar mi exégesis de la palabra Hasatán o Satanás, la palabra Hasatán en hebreo o diabolos en griego es un adjetivo. Y quiero que entienda bien esto usted que me está escuchando y que es una persona de mente abierta. Diabolos o Satán no es un nombre propio. Anote esto que lo va a necesitar. Satán no es un nombre propio. Diablo no es un nombre propio. Es un adjetivo. ¿Ok? Dicha palabra solo está indicando una acción, no a un ser ontológico. Diablo o Satán no está aludiendo a una persona, a un ente ontológico, no, simplemente habla de un adjetivo, de una acción que se lleva a cabo. Y esto es importante que usted lo sepa, porque Satán no es otra cosa que imponerse o obstaculizar a alguien para que no lleve a cabo algo. Este es el adjetivo de Satán, ¿ok? Es una acción, no es un nombre propio. Entonces, cuando entramos al concepto de Satán, pero partiendo desde la Biblia cristiana o desde los conceptos cristianos, a Satán o a Satanás se le dio algunos epítetos y se encuentran dentro de la misma Biblia cristiana o Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:9 se le llama serpiente antigua. En Lucas 11:15 se le llama Belzebú. En 2 de Corintios 6:15 se le llama Beliar. En 2 de Corintios 4:4 le llaman el Dios de este siglo. En Mateo 4:11 le llaman diablo. En Apocalipsis 22 le llaman el dragón. Y en Apocalipsis 12:10 le llaman el acusador. Entonces, tenemos que tener un conocimiento claro de cuál es el concepto de Satán en las tres grandes religiones monoteístas y de dónde adoptaron esto. Cuando hablo de las tres grandes religiones monoteístas, me refiero al judaísmo, ¿okay? Más antigua que el cristianismo y el islam. Sepa eso, el judaísmo es más antigua esta religión que el cristianismo y el islam. También tenemos el cristianismo ya propiamente mencionado y el islam. En estas tres religiones, que son las tres religiones conocidas como las religiones del libro, islam, cristianismo y judaísmo, hay un concepto de Satán no tanto diferente, sino en conceptos. Hay algunos conceptos en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam de Satán que
diferencian un poco, pero prácticamente casi es lo mismo. Ahora bien, en las religiones abrámicas, la que le acabo de mencionar, o monoteísta, la figura del Satán es la creencia de que una entidad negativa seduce a los humanos al pecado o a la falsedad, y no tengo que abundar más sobre eso porque ya le expliqué un poco al principio de cuáles son estos conceptos que se tienen del Satán. Entonces, en el cristianismo, en el Islam, generalmente se le ve como un ángel caído o un genio que solía poseer una gran piedad y belleza, pero se rebeló contra Dios, y al rebelarse contra Dios, entonces él es echado fuera, cae a la tierra, y es ahí donde se convierte en el diablo, en el chico malo de la película. Mas, sin embargo, en el judaísmo, Satanás se considera una metáfora, en el judaísmo, una metáfora de inclinación al mal. Eso se conoce en hebreo como la Yeser Hará. En hebreo existen dos palabras que vinculan al ser humano y sus acciones. El hombre, en el contexto del judaísmo, tiene dos acciones, dos tipos de acciones, una buena y otra mala, pero esas dos acciones tienen su procedencia. Una procede de la Yeser Hará. Yeser Hará es la buena inclinación en contexto judío, y la Yeser Hatov es la buena inclinación. Hay mala inclinación y buena inclinación. Yeser Hará, mala inclinación. La Yeser Hatov es buena inclinación. Entonces, la Yeser Hará, en el contexto del judaísmo, no es un ente en sí, sino una acción que proviene, sale del mismo hombre. Es algo que está dentro del ser humano, que lo deja fluir. Y esto se presenta como una lucha interna entre lo bueno y lo malo. Es como dos personalidades tratando de tomar el control del hombre. Y en el judaísmo, esa mala inclinación se llama Yeser Hará, y la buena, Yeser Hatov. Ahora bien, en el contexto hebraico, ¿okay?, y en el antiguo Israel, había una cosmovisión de Satán muy distinta a la que tiene el cristianismo hoy en día. Por ejemplo, en la Biblia hebrea y dentro del pensamiento teológico del antiguo Israel, la creencia de la existencia de Satán, señores, esta creencia de Satán como un ente, como un ser, eso era extraño a ellos. Para el judío, para el Israel antiguo, no existía ningún ente malvado, diabólico, que provocaba el mal. ¿Por qué? Porque en el judaísmo esta cosmovisión empieza a cambiar cuando ellos van al exilio en Babilonia. El Israel preexilio no conocía la figura de un Satán como un ente. Eso empieza a suscitarse en Israel como un conocimiento, por decirlo así, o una interpretación teológica cuando ellos llegan a Babilonia. Y en Babilonia surgen entonces unos cambios en la mente del Israel antiguo. Y ahora, ellos que antes consideraban que Yahvé, el Dios de Israel, era tanto el autor de lo bueno como de lo malo, cuando entran al cautiverio de Babilonia y ya están también a punto de salir del cautiverio, ya la cosmovisión de ellos cambia. Ya no es Yahvé quien hace lo malo, es un Satán. Hay un ser, alguien malo. Ven, antes del exilio, Israel creía que todo lo bueno y lo malo provenía de Yahvé. Y eso lo podemos ver en el libro del profeta Isaías, el capítulo 45, verso 5 y 8, donde dice: yo soy Yahvé, no hay ningún otro fuera de mí, ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas, para que sepa desde el sol hasta donde se pone, que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no ningún otro. Yo modero la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. En Eclesiastés también, capítulo 7, verso 14, dice: alégrese en el día feliz y en el día desgraciado o malo. Considera que tanto uno como otro, Dios lo hace para que el hombre nada descubra de su porvenir. Y si mal no recuerdo, en Lamentaciones, capítulo 3, si la mente no me es infiel, verso 3,
también se presenta que tanto lo bueno como lo malo viene de Yahvé. Ese es el contexto que Israel tenía y el concepto que tenía de Yahvé. El mal no provenía de ningún ente. Para el Israel antes del exilio, todo venía del Eterno. Dios producía la luz y las tinieblas, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, las buenas cosas y las malas cosas. Todo provenían de Yahvé, no de un ser malvado llamado Satán. Israel, antes del exilio, no conocía ese asunto. Era extraño para su conocimiento, para su teología, si se me permite la expresión. Entonces, también cabe señalar que en el antiguo Israel, un Satán podía ser un concepto tanto bueno en ocasiones y malo en otro. Se podía llamar un Satán tanto a un ser humano, a un ángel, como también al mismo Dios. Y eso lo vemos en algunos textos de la Biblia hebrea, donde se le llama Satán a los hombres, se le llama Satán a ángeles, y como si esto fuera poco, al mismo Yahvé, al mismo Dios, se le llama también Satán. En Números capítulo 22, verso 22 dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario. Si ya usted entendió la exégesis que le hicimos a la palabra Satanás o Satán, que es adversario u opositor, ya te entiende que el ángel de Jehová aquí se pone en el camino como adversario, como Satán. Y esta historia, para el que no tiene conocimiento, habla de un pseudo profeta llamado Balaam, que fue buscado por un rey llamado Balac para que maldijera a Israel, para que hiciera algunos ritos, me imagino, espirituales, y maldijera al pueblo de Israel. Y dice que cuando el pseudo profeta, el brujo, iba a maldecir a Israel, dice que el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre un asna y con él 2 criados suyos. Reina Valera 1960, acabo de leer. Ahora bien, vamos a analizar en un minuto este verso, pero partiendo del contexto de la Biblia hebrea. Vamos a usar el término en hebreo. Vamos a ver cómo dice este texto en hebreo. Dice: Vayihar ha Elohim, ab Elohim, perdón. Vayihar ab Elohim, ki holech hu bai tiaseb malach Adonai baderech le Satán. ¿Escucharon la palabra final? Le Satán. Lo que está diciendo, y la ira de Dios, Vayihar ab Elohim, se encendió porque él iba, ki holech hu bai tiaseb, y el ángel de Jehová, malach Adonai, se puso en el camino por adversario. Baderech le Satán. Lo que está diciendo aquí que el Satán aquí, el Hasatán, no es un ser malvado, no es otra persona que no sea el mismo ángel que envía Yahvé para interrumpir el acto loco del profeta Balaam. Aquí podemos ver, señores, que al ángel de Yahvé, el mensajero de paz, el que viene de parte del Eterno, se le llama Hasatán, ¿ok? O le Satán, como el adversario, el acusador, el que se pone en el medio y hace la guerra. Entonces, el próximo texto sigue diciendo, Números 22, 32. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Aquí, yo he salido para resistirte. Volvemos al punto. Así, regresando al exégesis de Satán. Satán o Hasatán en hebreo, el que resiste, el que se opone. Entonces, el ángel está diciendo: yo he salido para hacerte un Satán, porque tu camino es perverso delante de mí. Es decir, el que estaba mal aquí, el malvado, era el profeta Balaam, no el ángel que viene como Satán. Mire cómo dice este texto también en el contexto hebreo. Dice: Bayomer, Elah, Malach Adonai, Alma, Hikita et Atoneja Sech Shalosh, Regaling, Hinech, Anoki, Yasati, Lesatan, Kiyarat, Haderech, Lenet Di. Lo que está diciendo es: el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado
tu asna está 3 veces. He aquí, yo he salido para resistirte. Lo que le está diciendo otra vez aquí, yo soy un Satán. Yo soy un Satán. Entonces, en Números 22:32, donde acabamos de leer, la frase yo he salido para resistirte es la traducción al castellano de una frase hebrea que dice literalmente, yo he salido como adversario, como Satán tuyo, como el que se te opone, como el que te hace la guerra, como el que te interrumpe. Entonces, nuevamente, aquí, en este texto, desde el contexto hebreo, el Satán no es un ente, no es un ser malvado, es un ángel que viene del cielo a interrumpir la locura de un profeta. Entonces, señores, en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1, dice que volvió a encenderse la ira de Jehová, de Yahvé, contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dice primero de Crónicas 21:1. Este mismo texto de 2 de Samuel 24 viene y se repite en Crónicas, capítulo 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Samuel dice que fue Yahvé o Jehová quien incitó a David a hacer esto. Crónica dice, no fue Jehová, no fue Yahvé, fue Satán. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién no está de acuerdo? Lo voy a explicar lo más rápido posible. 2 de Samuel, capítulo 24, es un texto preexilio, donde Satán no existe como un ente, donde el que permite lo bueno y lo malo es Yahvé. 2 de Samuel 24:1 es preexilio. Primero de Crónicas 21:1 es posexilio. ¿Me explico? ¿Por qué este cambio? Porque en el preexilio, Yahvé, vuelvo y repito, era el que hacía lo malo y lo bueno, quien lo permitía y quien lo hacía, quien lo realizaba. Después del exilio, Yahvé no. Ahora, allí hay un cambio. ¿Pero por qué? Porque hubo una influencia en el Israel post-exilio, la influencia persa babilónica. Fue cuando ellos llegan a Babilonia, cuando el concepto de un Satán como que toma forma ahora muy distinta a lo que ellos pensaban antes. En medio del cautiverio babilónico, los judíos cautivos en Babilonia, ¿qué hicieron? Fueron influenciados por la religión del momento. Cuando ellos llegan a Babilonia, hay una religión que es la del momento. Es la religión del zoroastrismo. Una religión fundada por un profeta llamado Zoroastro, que adoptó todas sus creencias casi de otra religión más antigua que el zoroastrismo, llamado madeísmo. En el madeísmo se adoraba y se creía en un solo Dios. De ahí es que viene el monoteísmo. E Israel hace un copy-paste. E Israel observa el monoteísmo de ellos, porque antes del exilio Israel no era monoteísta. No voy a abundar en eso porque me extendería mucho. Después haré un tema al respecto. ¿Ok? Para que ustedes vean que Israel fue politeísta, enoteísta y luego monoteísta. Y el monoteísmo lo aprendieron de esta religión llamada zoroastrismo, ¿ok? Cuyo Dios único para ellos, el Todopoderoso, era Ahura Mazda. Ahura Mazda era la deidad suprema, no había otro como él. ¿Ok? Entonces, el zoroastrismo en Babilonia postuló el monoteísmo e Israel lo adoptó también de ellos. ¿Qué también enseñaban ellos? Enseñaban un dualismo antagonista, un dualismo, una lucha entre el bien y el mal, yin yang, lo bueno y lo malo, demonios malos, ángeles buenos, ángeles caídos, ángeles en gloria, Dios y un ser malvado que era Arimán, que viene siendo lo que usted conoce como Satán. En el zoroastrismo se postulaba que Ahura Mazda tenía un enemigo acérrimo que era Arimán. Y Arimán es Satán para la cultura occidental. Y luego en el mismo Israel fue el que se oponía a todo lo que es Dios. Entonces, Ahura Mazda era el dios de la luz, el dios bueno, y Arimán era el dios de las tinieblas. Entonces, de ahí es donde el judaísmo adopta la creencia de un Satán ahora como un opositor a Yahvé. Pero antes no era así. Ahora, ¿qué sucede? Que luego del judaísmo, cuando ellos salen, los judíos salen de Babilonia,
que lleguen a su tierra, llevan todo eso hacia allá. Y de ahí es donde nace, la leyenda, o si se me permite decir, la leyenda nace de ahí, pero entendemos que Job, cuando hablo de la leyenda, hablo de un libro muy conocido, Job. Job viene también de Babilonia, era una leyenda de Babilonia. Job no es un personaje real, era una leyenda en Babilonia. Entonces los judíos ahora, con esta creencia dualista traída del zoroastrismo, ahora ellos tienen que limpiar a Yahvé de todo lo malo. Ahora no es Yahvé que hace lo malo lo hace ahora el Satán. Entonces, entiéndase por favor, señores, que el judaísmo adoptó la figura del Satán del zoroastrismo, pero posteriormente el cristianismo adopta del judaísmo lo que el judaísmo adoptó del zoroastrismo, la idea del Satán. Por eso usted encuentra en Job que los hijos de Dios se fueron a presentar ante Dios y entre ellos también Satán. En el contexto hebreo lo que dice que los hijos de Dios, que aluden a los ángeles, muchos pues dicen esto, entre los ángeles también había uno que ese iba a ser un Satán. ¿Por qué? Porque a él se le iba a enviar a atacar a este ser, a este personaje Job, que era justo, bueno, apartado del mal, etcétera. Señores, esto lo haga Israel en Babilonia, porque tienen que poner en la boca de Job, de la leyenda, cosas que ellos no dirían como judíos. Job, la leyenda, le ponen los judíos palabra en su boca que un judío no mencionaría. ¿Cuándo le pusieron eso? Cuando estaban cautivos en Babilonia. ¿Por qué sufren los justos? Entonces el justo ahí, que es Job, no es otra cosa que el mismo pueblo judío. Y el Satán, pues todo lo que nos está pasando aquí no es culpa de Yahvé, es culpa del Satán. Antes Yahvé era el autor de lo bueno y de lo malo, pero ahora, como nuestra teología cambió, eso dicen los judíos en Babilonia, ahora tenemos que limpiar a Yahvé de todo enfoque malo. Yahvé solamente hace lo bueno. Lo malo ahora lo hace Satán. ¿Por qué estamos sufriendo? Porque Satán nos está haciendo la guerra, como los judíos, que somos el pueblo de Dios. Y de ahí es que viene esa figura. Luego, la construcción del Satanás en el cristianismo parte, señores, del siglo XI, cuando el Satán comienza a aparecer como un monstruo dotado de cola, orejas animalescas, barba y pie de chivo, cuernos, tenedor, un aspecto horrendo. Eso empieza a formarse dentro del cristianismo a partir del siglo XI. ¿Con cuál fin? Con el fin teológico, político. Y yo sé que muchos se dirán, pero aparece en la Biblia Satanás. En el Nuevo Testamento dice que Jesús lo veía caer del cielo como un rayo. Y van a sacar todos esos textos, yo lo sé. Y van a decir que Pablo dijo que era el Dios de este siglo. Y que Satanás tentó a Jesús en el monte de la tentación. Y que Jesús le dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás. Mire, acuérdense, Jesús era judío. Y si Satán es opositor, lo que él está diciendo, que había un opositor que le estaba haciendo la guerra. Lo mismo pasa con Pedro o Kefá. Jesús, Yeshua, llamó a Pedro Satanás. Apártate de mí, Satanás. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 8 de Marcos. Allí Jesús o Yeshua llama a su discípulo Satán, cuando Pedrito, bien intencionado, le dice, no vayas a Jerusalén, que te van a matar. Te van a hacer daño, tú sabes que te quieren matar. Dice el texto que Yeshua o Jesús le dijo, apártate de mí, Satán. Lo que le está diciendo Yeshua o Jesús, apártate de mí, me eres un adversario, me eres una piedra de tropiezo. ¿Ve? Y dice que Pedro se entristeció. No dice que se le fue el demonio cuando Jesús lo reprendió, se entristeció. ¿Ok? Entonces, también dicen que Judas, cuando comió la última cena, se le metió Satanás. En el contexto judío, lo que está diciendo, la mala inclinación, la yeser hará, se le salió a Judas. ¿Me explico? Señores, ustedes van a buscar todos estos textos nuevo testamentario y demás, y que Apocalipsis, el Satán, el dragón, señores, todo esto son escritos cristianos que fueron influenciados por religiones antiguas, así como el judaísmo fue influenciado por el zoroastrismo. El judaísmo trae esto de la idea del Satán, y el cristianismo lo modela de una manera más profunda, ya no como una naturaleza
en el hombre. Para que usted me entienda, dice el libro apócrifo de Eclesiásticos, dice: cuando quieras reprender a Satanás, repréndete a ti mismo. ¿Qué es lo que está diciendo el libro? Cuando tú quieras pelear con Satán, pelea contigo mismo. Y el rabino Pablo dijo en una de sus epístolas, en Romanos capítulo 7, dijo que él quería hacer el bien, pero no podía, sino el mal que no quería hacer, eso hacía. ¿Y qué descubrió Pablo? No dijo que un demonio lo estaba poseyendo, que Satanás me estaba poseyendo. Él dijo: yo he entendido ahora que el mal, la yeser hará, la mala inclinación, ese Satán, ese adversario, porque lo que está presentando el rabino Pablo es un adversario dentro de él. No es que está poseído por un espíritu. Él se está llamando a sí mismo: el mal está en mí. Ese es el Satán en el contexto judío. El mal, la inclinación pecaminosa, que todo el mundo la tiene. Óigase bien, todos lo tenemos. Todos los seres humanos tenemos esa inclinación hacia el mal. En Génesis no presenta que fue una serpiente poseída por un diablo. No, nada que ver. ¿Ok? El hombre en su nomenclatura, en su ser, puede hacer el bien o puede hacer el mal. Yo sé que a muchos creyentes quitarle la idea del Satán o del infierno es matarle tu fe. Entonces yo te pregunto: ¿en qué está basado tu fe? Si te quitan Satán y te quitan el infierno, se te muere la fe. Entonces hay gente que no puede vivir sin la idea del Satán y la idea del infierno, y no saben o no investigan que la figura más icónica del Satán, así como lo presentan en el siglo XI, no es otra cosa que el invento del papado, de la jerarquía, del poder, para combatir a los oponentes, a los dogmas de la iglesia. Y no quiero ofender a nadie, pero eso es una realidad y ahí está la historia, puede buscarlo. Esa extensa iconografía del Satanás, ¿sabe de qué habla? De una lucha teológica y política que muchas veces fue violenta, y todo esto fue el producto de la gran iglesia o de la iglesia católica o el cristianismo para pelear, atacar a aquellos que estuvieran en desacuerdo con lo que ellos enseñaban, con sus dogmas o con el dogma de la iglesia. Entonces, la figura del Satán fue la figura autocrático del poder papal. Todo, señores, fue un invento del cristianismo, de Roma, para poder justificar sus atrocidades contra todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con los dogmas de la iglesia. Y usted seguirá abundando y diciendo: pero la Biblia lo dice, el Nuevo Testamento está lleno de Satanás. Es precisamente por eso, porque el Nuevo Testamento son escritos cristianos. Y si son escritos cristianos, todos sus escritos se lo deben a Roma. Y fue Roma quien figuró, quien preparó, quien hizo la iconografía de Satán. ¿Cómo la formó? Con mezcla de algunos dioses griegos y algunos dioses de otras creencias. Por ejemplo, los cuernos, los pies de chivo y la cola son las características del dios Pan. De ahí lo toman en el siglo XI y ponen la figura del dios Pan, pero en Satán. ¿Qué más? También el tenedor que presentan, los cuernos, el aspecto feo, todo eso lo traen de Dios, del dios Cernunnos, así se le llaman, el dios Cernunnos, era el dios del norte de Europa, de los celtas. Toda esta figura, el cristianismo tomó un plagio, tomó un poco de esto, un poco de aquello, y así formaron la idea iconográfica del Satán. Pero en el contexto hebreo, señores, Satanás no es un ente, Satanás es una inclinación en el ser humano. Entonces, yo concluyo y vuelvo y le repito: si usted quiere seguir creyendo en su Satanás y en su diablo y usted es feliz, dele para adelante. Pero la verdad es esta: en la Biblia hebrea no existe el concepto de ningún Satán como un ser ontológico. Eso fue un invento, obviamente es antiguo, viene de la religión zoroastra, que los judíos la toman, los cristianos copian del judaísmo, pero lo llevan a otro nivel. ¿Ok? Y en el siglo XI es cuando Satán toma forma de ese ser que hoy se nos presentan con cuerno, horrendo,
fea, esa versión de caricatura, por decirlo así, del diablo, viene de las creencias greco-romanas. Entonces, señores, la idea del Satán no existe en la Biblia hebrea. ¿Ok? Usted puede sacar todos los textos. Recuerde, el Nuevo Testamento es escrito cristiano. Lamentablemente, la verdad es esta. En la Biblia hebrea, Satán no existe. Satán es la naturaleza inclinada al mal del ser humano. Entonces, concluimos en dura verdad. ¿Quién creó a Satanás? A Satanás lo creó la religión para usarlo como un medio de subyugación, de atadura mental al ser humano. El Satán lo tiene usted y lo tengo yo por dentro. Nuestras malas acciones. Ese es el Satán. Así que será hasta la próxima. Esperamos que se haya edificado con este tema y siga investigando. No tiene que creerme nada de lo que yo he dicho. Investigue, estudie y saque sus conclusiones. Nos veremos en una próxima entrega de Dura Verdad. Shalom.